Nunca podré olvidar el día que encontramos la caverna. Las montañas de los Andes, con su aire frío y áspero, habían sido nuestro hogar durante semanas. Mi equipo y yo, liderados por el entusiasmo de descubrir una civilización perdida, habíamos atravesado terrenos traicioneros, con la esperanza de hacer un descubrimiento monumental. El viento aullaba entre las cumbres nevadas y cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la civilización. Las noches eran especialmente duras, el frío se filtraba a través de nuestras tiendas de campaña y nos dejaba temblando hasta el amanecer. Sin embargo, la promesa de desenterrar una parte olvidada de la historia nos mantenía en movimiento, nos daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, después de interminables días de búsqueda, la encontramos, una entrada de piedra tallada con símbolos extraños que ninguno de nosotros pudo identificar. Las advertencias de nuestro guía local, un anciano llamado Manuel, resonaban en mi mente. Había hablado de los condenados, de aquellos que habían molestado a los antiguos en su descanso y pagaron un alto precio. Pero el deseo de conocimiento superó la superstición. Doctora Márquez, me había dicho una vez, algunas puertas deben permanecer cerradas. Hay cosas en estas montañas que no deberían ser desenterradas. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver más allá de lo evidente. Pero en mi interior, la llama de la curiosidad ardía con demasiada fuerza como para ser apagada por advertencias vagas. ¿Estás segura de esto, Sofía?, preguntó Carlos, uno de mis arqueólogos más experimentados, mientras examinábamos la puerta de piedra. Asentí, convencida de que lo que estaba detrás de esa puerta era un tesoro de información incalculable. Abrimos la entrada con gran esfuerzo, moviendo las piedras con poleas y fuerza. Un aire viciado salió de la caverna, llevando consigo un olor rancio y metálico. La oscuridad dentro era absoluta, pero la curiosidad nos llevó a encender nuestras linternas y adentrarnos. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de inscripciones y dibujos inquietantes, representando figuras humanas deformadas y gritando de dolor. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero lo atribuí al frío. No te preocupes, Marta, dije a la joven estudiante que temblaba a mi lado, todo esto forma parte del descubrimiento. Registraremos cada detalle y haremos historia. Avanzamos, hasta que encontramos una cámara amplia, donde las inscripciones eran aún más detalladas e inquietantes. Las figuras en las paredes parecían contorsionarse en posiciones imposibles, sus rostros congelados en expresiones de agonía eterna. Estaba claro que había algo aquí, algo antiguo y poderoso. Decidimos acampar fuera de la caverna esa noche, planeando empezar nuestra exploración detallada al día siguiente. La caverna parecía emitir un leve murmullo, como un susurro constante que apenas se oía pero que no podía ignorarse. Los miembros de mi equipo estaban inquietos, sus conversaciones en voz baja reflejaban un creciente malestar. Los gritos de Carlos me despertaron en mitad de la noche. Corrí a su tienda y lo encontré retorciéndose de dolor, sus brazos y piernas estirándose de forma antinatural. Sus huesos crujían con cada movimiento y sus ojos estaban llenos de pánico. Sofía, ayúdame, gritaba entre gemidos. Intenté calmarlo, pero no había nada que pudiera hacer para detener la situación. Sus huesos parecían crecer, atravesando su cuerpo ante nuestra mirada atónita. La mañana siguiente tampoco nos trajo ninguna calma, sino más locura. Marta, que la noche anterior había estado perfectamente sana, comenzó a gritar con las primeras luces del alba antes de que decidiéramos cómo ayudar a Carlos. Una segunda columna vertebral había comenzado a emerger de su espalda, cubierta de protuberancias óseas que rompían su piel. El dolor en su rostro era indescriptible. El pánico se apoderó del equipo. Intenté mantener la calma y buscar respuestas, pero mi propia mente estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué habíamos desatado al abrir esa caverna? Cada intento de racionalizar lo que estaba sucediendo se encontraba con una barrera de miedo y desesperación. Buscando desesperadamente alguna pista, revisé las notas que me habían llevado hasta la cueva, la investigación de un explorador que hacía décadas había empezado nuestra investigación, pero volvió a la civilización solo y tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico. Sus páginas amarillentas narraban una historia que antes había creído fruto de su pérdida y desesperación. Aquellos que molestan el descanso de los antiguos eran maldecidos y sus cuerpos deformados como castigo.
El eco de los condenados nunca se silenciará, continuaba una supuesta traducción de inscripciones antiguas. Cada palabra parecía resonar en la caverna, como si los espíritus de los antiguos estuvieran confirmando la veracidad de la maldición. La situación se volvió más desesperada cada hora que pasaba. El arqueólogo, ahora incapaz de moverse, gemía constantemente de dolor. La estudiante, al borde del delirio, me miraba con ojos llenos de desesperación y suplicaba por una solución que yo no podía ofrecer. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Pedro, otro miembro del equipo, con voz temblorosa. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una forma de revertir esto. Sabía que tenía razón, pero estaba convencida de que si nos adentrábamos suficiente en la caverna no solo nos llevaría más profundo a un abismo estremecedor, sino que nos daría respuestas para detener aquello que habíamos desatado. Las inscripciones en las paredes comenzaron a tener un significado más inquietante. Cada figura deformada parecía contar una historia de sufrimiento eterno. Tenemos que seguir adelante, dije tratando de infundir una confianza que no sentía. Debemos encontrar respuestas en la caverna. Quizás haya una forma de detener esta maldición. Nos adentramos más y más en la caverna, cada paso resonando en la oscuridad opresiva. Las linternas arrojaban sombras largas y sinuosas y el aire se volvía cada vez más pesado. La sensación de ser observados era abrumadora, como si los ojos de los antiguos nos siguieran en cada esquina. Cada hora que pasaba, el eco de los condenados resonaba más fuerte en nuestras mentes, recordándonos la oscuridad que habíamos desatado. El segundo día después de empezar a buscar una solución en la caverna, la situación empeoró. Cada miembro del equipo comenzaba a mostrar signos de transformación en mayor o menor evolución. Los gritos de dolor resonaban por todo el campamento, creando un ambiente de desesperación y pavor. Carlos apenas podía moverse. Marta estaba en un estado de delirio constante, su segunda columna vertebral retorciéndose y creciendo. Intenté ayudarla, pero cada intento parecía causarle más dolor. Por favor, haz algo, suplicaban sus ojos llenos de lágrimas. Mi impotencia me estaba destrozando. Decidí que debíamos regresar a la caverna de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo detener esto. La oscuridad de la caverna parecía más opresiva esta vez. Las inscripciones en las paredes parecían moverse en la penumbra, como si las figuras deformadas cobraran vida. Encontré una cámara oculta detrás de una pared de rocas sueltas. Dentro, descubrí un altar con más inscripciones y una figura tallada de una criatura grotesca, mitad humana y mitad bestia. El suelo estaba cubierto de polvo y huesos antiguos. En el centro de la cámara, un altar de piedra estaba decorado con más inscripciones y figuras grotescas. Parecía un lugar de rituales, un sitio donde los antiguos habían intentado aplacar a los espíritus con sacrificios. Este debe ser el lugar, murmuré más para mí misma que para los demás. Aquí es donde podremos encontrar una solución. Mientras examinábamos el altar, una ráfaga de viento helado recorrió la sala. En la oscuridad, oímos los susurros de los espíritus, un coro de voces antiguas que repetían una y otra vez: el eco de los condenados nunca se silenciará. Revisamos nuestro alrededor con las linternas con manos temblorosas mientras el pánico se apoderaba de nosotros. Decidí revisar mis anotaciones una vez más, buscando desesperadamente alguna indicación sobre cómo realizar un ritual de expiación. Cada palabra en esas páginas amarillentas parecía un enigma, una pista que podría salvarnos o condenarnos para siempre. El antiguo diario era nuestra única guía. Sus páginas amarillentas, llenas de inscripciones y dibujos, relataban la historia del otro grupo que se había enfrentado a la maldición anteriormente. Al final de su relato, encontré una posible solución, un ritual de expiación que debía ser realizado en el altar que acabábamos de descubrir en la caverna. Era una forma de sellar la caverna nuevamente y quizás revertir la maldición. Pero necesitábamos completar el ritual antes de que las transformaciones fueran irreversibles, como al parecer les había ocurrido a ellos, y por eso solo aquel explorador pudo regresar a la civilización años atrás. Necesitamos ciertos elementos, leí en voz alta: hierbas que crecen en las laderas más altas de las montañas, una gota de sacrificio voluntario de los afectados y un objeto personal de cada uno de los malditos. El silencio que siguió a mis palabras fue abrumador.
Sabíamos que conseguir esos elementos no sería fácil y el sacrificio era una carga que ninguno de nosotros estaba preparado para asumir. Lo haremos, dije finalmente con una determinación que no sabía de dónde venía. Encontraremos las hierbas, reuniremos los objetos personales y haremos el sacrificio antes de que la maldición acabe con nosotros. La situación era desesperada. Los miembros del equipo que aún podían moverse comenzamos a buscar frenéticamente los ingredientes para el ritual. Las visiones también comenzaron a intensificarse. Los espíritus de los antiguos nos acechaban, sus susurros llenaban la caverna con promesas de dolor eterno. Veía sus figuras etéreas en rincones oscuros, sus rostros distorsionados reflejando el sufrimiento que estábamos experimentando nosotros mismos. Cada aparición nos recordaba que habíamos despertado algo mucho más antiguo y poderoso de lo que podíamos comprender. Esa noche, mientras intentaba descansar en mi tienda, sentí una presencia. Abrí los ojos y vi a una figura de pie junto a mí. Su rostro era antiguo y sus ojos eran huecos y vacíos. El eco de los condenados nunca se silenciará, susurró antes de desaparecer en la oscuridad. Su voz resonó en mi mente, un eco constante que me hizo dudar de mi cordura. Mi propio cuerpo comenzaba a mostrar signos de la maldición. Sentía un dolor constante en mis huesos y mi piel se estaba volviendo cada vez más pálida y fría. Sabía que debía actuar rápido, que no podía permitir que esta maldición nos consumiera a todos. Con el peso del destino de mi equipo sobre mis hombros, tomé la decisión de completar el ritual. No había otra opción si queríamos tener alguna esperanza de sobrevivir. Las montañas de los Andes, que al principio habían sido un símbolo de nuestra búsqueda del conocimiento, se habían convertido en nuestra prisión. Ahora, debía encontrar una manera de liberarnos de las garras de la maldición que habíamos desatado, antes de que el eco de los condenados consumiera nuestras almas por completo. La desesperación nos envolvía como un manto pesado, ahogándonos con su implacable presión. El tiempo se nos escapaba entre los dedos, y con cada minuto que pasaba, las transformaciones se volvían más severas y dolorosas. Sabía que debía actuar rápidamente si quería salvar a mi equipo y a mí misma de una condena eterna. Miré a los miembros de mi equipo. Sus rostros, deformados y llenos de sufrimiento, mostraban un rayo de esperanza ante la posibilidad de redención. Sabía que la tarea sería difícil, pero no teníamos otra opción. Por fin, reunimos los elementos necesarios para el ritual, las hierbas sagradas que crecían en las laderas de las montañas, los objetos personales de cada uno de nosotros y nos realizamos cortes poco profundos para sacrificio. Cada uno de nosotros contribuyendo con lo que podía, preparamos el altar de la cámara oculta. Sofía, ¿estás segura de que esto funcionará?, preguntó Ana, con voz temblorosa por el dolor y el miedo. La segunda columna vertebral que estaba creciendo en su espalda la retorcía de formas imposibles, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. No tenemos otra opción, respondí tratando de infundir confianza en sus corazones, debemos intentarlo. Con el tiempo en nuestra contra, tomé una decisión desesperada. De ser necesario algo más, sería yo quien se ofreciera como sacrificio para completar el ritual. Sabía que, si no lo hacíamos pronto, ninguno de nosotros saldría de esta montaña con vida o humanidad. El anochecer llegó rápidamente y el aire dentro de la caverna se volvió helado. Las sombras danzaban en las paredes mientras encendíamos las hierbas sagradas y comenzábamos a recitar las inscripciones que había traducido de la investigación. Los espíritus de los antiguos parecían observarnos, sus presencias invisibles llenando la caverna con una sensación de inquietud. Cuando llegó el momento del sacrificio, me acerqué al altar. «Sofía, ¿qué haces?», susurró Carlos con la voz quebrada por el dolor. Sus extremidades alargadas y torcidas eran una visión espeluznante, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda. «Primero lo intentaré con poco», el explorador sobrevivió, «pero si no», respondí con determinación. Sabía que mi sacrificio podría ser necesario para salvarlos. Tomé el cuchillo, con un movimiento decidido, me herí con él en el antebrazo, dejando que el líquido rojo fluyera sobre el altar. El dolor era intenso, pero nada comparado con lo que habíamos estado sufriendo. La caverna comenzó a temblar y los espíritus aparecieron a nuestro alrededor, sus susurros convirtiéndose en gritos. «No pueden detenernos.
Somos los condenados, resonaba en las paredes, sus voces llenas de odio y desesperación. Con cada parte del ritual completada, sentía que mi propia humanidad se desvanecía. Mi cuerpo se estremecía bajo la presión de fuerzas invisibles y el dolor se intensificaba cada segundo que pasaba. Pero no podía detenerme. Sabía que debía seguir adelante, que debía completar el ritual para salvar a mi equipo. Finalmente, con unas últimas palabras para el ritual, un brillo cegador llenó la caverna. Los espíritus gritaban en agonía, sus formas etéreas retorciéndose antes de desvanecerse en la luz. El temblor cesó y un silencio sepulcral llenó la estancia. Me desplomé junto al altar, agotada y dolorida. Sentía que mi cuerpo estaba agotado, pero también sabía que habíamos logrado lo imposible. La maldición parecía haber sido detenida. Los miembros de mi equipo, aunque aún marcados levemente por las deformidades, comenzaban a mostrar signos de alivio. Las transformaciones se habían detenido y aunque no parecía que por ahora pudieran recuperar por completo lo que habían perdido, al menos estábamos vivos. Lo logramos, murmuró Ana, su voz apenas un susurro. Con un esfuerzo titánico, me levanté del suelo y miré a mi alrededor. La caverna, que había sido un lugar de sufrimiento, ahora estaba envuelta en una calma inquietante. Sabía que habíamos logrado sellar la maldición, pero también sabía que había pagado un precio alto por nuestra redención. Mi propio cuerpo llevaba las cicatrices de la maldición. Mis huesos dolían con cada movimiento y mi piel seguía pálida y fría. Pero estaba viva y eso era lo que importaba. Sabía que estas cicatrices me recordarían constantemente el calvario que habíamos vivido, un eco de los condenados que nunca se silenciaría del todo. Con pena en el corazón, ayudé a mi equipo a salir de la caverna. Las montañas de los Andes, que habían sido nuestra prisión, ahora eran nuestro camino hacia la libertad. Mientras descendíamos, sentía el peso de la experiencia en cada paso, sabiendo que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Nos habíamos enfrentado a los antiguos y habíamos sobrevivido, pero su eco siempre estaría con nosotros, recordándonos los misterios que yacen en las profundidades de la tierra y de las consecuencias de molestar lo que debe permanecer dormido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.